No voy a hacer un resumen de todo lo que... Porque hoy he puesto un pequeño resumen en el grupo de la Iglesia para ver de lo que hemos visto hasta ahora en la doctrina de como hemos estado 2 o 3 semanas con el intervalo de las Navidades y no hemos tocado el tema. Esta mañana pues hice un pequeño resumen. Lo que sí voy a comentar ha sido lo último que hemos estado estudiando, que es acerca de la revelación de Dios. Y hemos visto que Dios se manifiesta y Dios se revela de muchas maneras. Y eso siempre es importante que lo podamos entender. Dios no solamente se manifiesta de una forma, Dios es Dios, tiene capacidad para manifestarse de forma ilimitada e infinita. Dios se manifiesta como quiere, cuando quiere, de la manera que Él quiere y a quien quiere. Pero la palabra de Dios nos enseña algunas de las maneras que Dios ha revelado a través de la historia en el hombre. Y hemos visto que una de las maneras en las que Dios se ha revelado ha sido a través de la creación. También Dios se ha revelado a través de la conciencia. También hemos visto que Dios se ha revelado a través de la providencia. Y también hemos visto que Dios se ha revelado a través del Urim y el Tumim, como vimos en su momento, y que también se ha revelado a través de los sueños, cosas que siguen haciendo sobre todo en el mundo musulmán, y que Dios también se ha revelado, que fueron los últimos que lo estamos viendo, los últimos estudios, se ha revelado también a través de los sueños, Esto es un poco lo que hemos visto en las últimas semanas que hemos estado acerca de la preciosa doctrina de Dios. Y una de las maneras que conocemos todos, porque además lo tenemos aquí, es que Dios se ha revelado a través de la palabra, a través de que todas estas cosas que hemos visto que Dios se ha revelado son buenas, son importantes, pero la más importante, juntamente con la revelación de Cristo, que lo veremos como último, la más importante es la revelación de la palabra de Dios. Dios se ha revelado a través de la palabra, de las Escrituras, y eso es tremendamente importante. Mirad lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. ¿Quién lo quiere ver? Segunda de Pedro 1, del 16 al 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestro propio ojo su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Fijaros que este texto lo podemos dividir fácilmente en 2 partes. Una la podemos en los versículos 16 al 18 y la otra del 19 al 21, que realmente es lo que vamos a ver. En los versículos 16 al 18, Pedro está hablando de la experiencia que tuvo en el monte, lo que conocemos como el monte de la transfiguración, que aparece también en los evangelios. Aquel día, Pedro, Jacobo y Santiago y Juan fueron testigos de algo milagroso que lo tuvieron en su retina, en su mente para toda la vida. Aquel momento en el que con el traje y la ropa de Jesús se volvió completamente blanco, luminiscente, donde apareció Moisés y Elías. Y aquella fue una experiencia realmente tremenda. Han pasado los años, Pedro está escribiendo esta segunda carta, pero se nota que sigue pensando y sigue recordando aquel día, aquel momento
tremendo, donde él fue testigo de aquel momento, y fue testigo de cómo Dios mismo, el Padre, él dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y esto es lo que está hablando en estos versículos 16 al 18. Él está hablando de esa experiencia que tuvo en aquel monte y con la visión que tuvo de Jesús. Pero es interesante porque él está comentando esta visión, está viendo, está escribiendo y está diciendo que él escuchó la voz de Dios, que él escuchó la voz de Dios. Y esa voz de Dios era una voz de, permitirme esta expresión, no es la más idónea, pero para entendernos, es la voz orgullosa de un padre, la voz amorosa de un padre, la voz de cariño de un padre que está diciendo: este es mi hijo en el cual tengo complacencia, ¿no? Eso no se le ha olvidado a Pedro, ni se le va a olvidar, no se le ha olvidado a Pedro. Pero Pedro está diciendo: Dios se reveló ahí, Dios habló, Dios actuó, pero Dios también se habla de otra manera, Dios también se revela de otra manera. A nosotros Dios nos habló, tanto a mis compañeros como a mí, que estábamos en aquel día, Dios habló y escuchamos la voz de Dios. Pero Dios ahora ha hablado de otra manera. Dios ahora, y le está diciendo a sus oyentes, aplicando su propia experiencia, está hablando a sus oyentes que ahora Dios también habla. No está hablando en el monte de la transfiguración, como escuchó él la voz, pero Dios está hablando a través de la palabra. A través de la palabra. Así que fijaros que Pedro, lo que está diciendo es que la revelación, la voz más importante que tenemos ahora, en la que podemos escucharle, es la palabra profética, las escrituras. Es la voz más importante en la que una persona incrédula y un creyente también puede escuchar la voz de Dios. Y es interesante porque está diciendo: tenemos también, aparte de lo que pasó aquel día, de aquel momento, aparte de las veces que Dios habla y hemos escuchado, tenemos también la palabra profética más segura, más segura. La pregunta es, hermanos, ¿por qué la palabra profética, por qué la Biblia es la palabra más segura? ¿Por qué es más segura que otras revelaciones? ¿Por qué es más segura que otras cosas? ¿Por qué? Porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Porque fueron inspirados por el Espíritu Santo, efectivamente. Porque es la voz de Dios escrita. Porque es la voz de Dios escrita. Porque es algo objetivo, no es algo subjetivo. No es algo en el que yo pueda pensar, sino que ya hay algo que Dios ha dicho, que es el que me lo ha comentado, el que lo escribe, el que lo dice. Cuando hay otro tipo de revelación, otro tipo de cosas, pues sí, no podemos entrar, pero cuando Dios habla, Dios habla. Dios habla. Y como decía Chari, si nos vamos al texto en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, nos dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios. La palabra que aquí se traduce como inspirada es una palabra que en el griego significa soplada. Es decir, cuando Dios inspiró, cuando el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios del Antiguo Testamento y a los del Nuevo Testamento escribiendo los libros, lo que realmente el Espíritu Santo hizo fue inspirarle, fue el soplo de Dios. Fue inspirarles respetando su forma de escribir, respetando su autonomía, respetando su libertad, respetando... en la Escritura encontramos relatos muy sencillos, como Ruth, y encontramos relatos muy importantes y a veces incluso muy misteriosos a la hora de escudriñarlo, como algunas partes de Romanos, por ejemplo, ¿no? Pero todo, ¿por qué? Porque la personalidad de cada uno es diferente. No es lo mismo como escribe un poeta a como escribe un ensayista. No es lo mismo como una persona que escribe, de historia a una persona que habla de la época contemporánea. Son maneras diferentes de escribir. Pero en todo momento, lo que Pedro está aquí diciendo es que esa palabra, y lo que Pablo después dice en 2 Timoteo, esa palabra inspirada, soplada por Dios, es la palabra más segura que tenemos. Es la palabra más segura que tenemos y es la palabra en la que realmente podemos y debemos prestarle atención. Mirad lo que dice Nehemías capítulo 8,
Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 9. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 9. Porque podemos preguntarnos, bien, Pedro nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que tenemos la palabra profética más segura que todo tipo de otras revelaciones. Sabemos que es más segura porque es inspirada por Dios, como hemos visto en 2 Timoteo. ¿Y por qué tenemos que estar atentos a la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que estar atentos si es la palabra más importante y hacemos bien estar atentos? ¿Por qué tenemos que estar atentos a esa palabra? Nehemías capítulo 8 del 1 al 9. ¿Quién lo quiere leer? Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Arbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinándose a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acud, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Amén. ¿Qué os parece este texto? Una maravilla. ¿Nadie comparte nada? Yo que estoy pensando de que hacía mucho tiempo que no se leía la palabra. Entonces todo el mundo estaba atento porque era algo nuevo que estaban ahí. ¿Y cuánto tiempo ha pasado, por ejemplo, en esta España que nos ha tocado vivir, que no se lee la palabra? Se lee, pero no se estudia con detenimiento. Me explico. La iglesia católica, por ejemplo, oficial lo que sea, vamos a leer en primera Timoteo tal, en un versículo y se acabó. No siguen ni lo que hay por delante ni lo que hay por detrás, no explican de qué viene, no explican nada. Entonces el pueblo en su casa después no lee la palabra de Dios, porque no la leen. Somos nosotros que deberíamos de leerla, y como no podamos escaquear, nos escaqueamos de leerla, y nosotros sí, dentro de lo que cabe, leemos más la palabra de Dios, y por eso es la diferencia que hay. O sea que para ti, una de las cosas importantes que viene aquí en este texto es que hacía mucho tiempo que no leían la palabra. Y estaba cada uno atento porque estaban escuchando lo que realmente el Señor le estaba diciendo. Bueno, Para mí lo ideal sería que cada iglesia tuviera un sistema de lecturas
en el que constantemente se estuviera leyendo, no ya predicando, eso ya entra en otro tema, leyendo la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Un sistema que permitiera que cada iglesia pudiese entrar en contacto como esto que hemos visto aquí, con la palabra de Dios atentamente para entender el sentido y de pe a pa. Creo que hay una carencia a nivel universal, en mi opinión, de déficit en cuanto a la lectura directa de la palabra de Dios. No hablo con el devocional de cada uno ni con el plan que cada uno tenga de edificación ni nada, no. Falta leer el consejo de Dios directamente por falta de la iglesia de la Biblia, del pueblo de Dios. Pensaba que iba a decir. No, sí. Yo lo que iba a decir es que dice que se reunieron con un solo hombre, sí, porque tenían todo el mismo sentir. No iban a querer dar la interpretación cada uno de lo que ellos quisieran entender, porque lo que hemos leído primero en Pedro dice que no por interpretación propia. Entonces, ¿por qué? Porque yo me puedo equivocar si le doy una interpretación. Por eso es bueno leer la palabra en su contexto, no fuera de su contexto. No es decir, leer unos versículos separados que no sabe de dónde viene, qué es lo que te está hablando, ¿no? Ni tampoco podemos sacar nuestras propias conclusiones de lo que hemos leído si no estamos realmente seguros, mirando antes, después y estudiando qué dice, qué está explicando ese texto, dónde lo está escribiendo, en qué contexto, ¿no? Entonces, yo pienso que lo más importante es saber que la palabra es inspirada por Dios y que lo que estamos escuchando es palabra de Dios, que lo que estamos leyendo es palabra de Dios, que no es mi propia opinión. Y si no estamos seguros, pues callarnos y preguntar si no sabemos cómo buscar el sentido que tiene lo que he leído. Antes de, porque también podemos, yo he escuchado, como he dado tantos titulados, personas que me han dicho, es que yo no la leo porque no la entiendo, es que no la leo porque a mí me aburre, o no la leo porque temo a equivocarme, cosas así, ¿no? Y entonces yo creo que la palabra de Dios es la que nos enseña y la que nos alimenta espiritualmente. Que habrá personas con una comprensión de lectura mayor y pueda sacar más provecho, pero el Señor conoce los corazones y a cada uno nos va a dar realmente lo que necesitamos. Yo veo una cosa importante, es verdad que lo que ha dicho Pepe, el pueblo llevaba mucho tiempo de espaldas a Dios, pero la comprensión les vino en parte por las ganas que tenían, pero también porque dice, alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Eso es muy importante cuando nos ponemos delante de la palabra de Dios, es muy importante humillarnos y decirle a Dios que nos hable, porque es verdad, si no estamos leyendo un libro y no lo vamos a veces incluso a entender, ¿verdad? Que hay veces que tú te asombras de lo que estás leyendo y parece que no lo has leído nunca, porque el Señor te está hablando en ese día, en esa parte, y otras veces pues a lo mejor te pasa un poquito más. Pero es muy importante cuando nos ponemos delante de la palabra de Dios, siempre delante de Él. Primero, incluso antes de abrir la Biblia. Y ellos lo que hicieron, aparte de eso, fue humillarse, reconocer que llevaban mucho tiempo de espalda a Dios. Es interesante porque fijaros que aquí en este texto, que también es un texto, todo el libro de Nehemías realmente, sabéis que en la Biblia hebrea es un solo libro, Esdras y Nehemías, es uno de esos libros que no tienen desperdicio, no, ningún libro de la Biblia tiene desperdicio. Es un texto tremendo. Y aquí confluyen varias cosas. Por una parte confluye Esdras.
confluye. Esdras hay que decir que es un hombre de Dios, es un hombre de Dios. Y él se preocupa para que el pueblo pudiese conocer la palabra. Normalmente en la historia de Israel, como en la historia de cualquier pueblo y en la historia de cualquier iglesia, en el momento en que el pueblo de Israel dejaba la palabra, había una dejadez de las cosas espirituales y había una apostasía, se apartaba. Cuando había reyes como Josías que volvían a la escritura, que abrían las escrituras y hacían que la gente pudiese leer la palabra, otra vez Israel, digamos, florecía y Dios los bendecía. Siempre es la misma secuencia. Se deja de leer la palabra, se hace una apostasía, se deja los caminos de Dios y se empieza con la idolatría y con otro tipo de cosas. Siempre es el mismo patrón. Hasta que llega un hombre, en este caso Esdras, en otros momentos otro, en el que se preocupa para que la palabra volviese y tocase el corazón y la gente volviese a caminar como Dios enseñaba en su palabra. Por otra parte, no solamente está Esdras, por otra parte está la gente, porque fijaros que, como muy bien ha dicho Conchi, la gente realmente estaba ahí humillada, pero la humillación la produjo la lectura de la palabra, la enseñanza de la palabra. Cuando dejamos que la palabra de Dios nos hable, nos humilla. Esa es una de las cosas que ocurre con la palabra. Cuando leemos la palabra y la palabra nos enorgullece, nos hace soberbios, algo no está funcionando bien, porque la palabra de Dios no nos engrandece a nosotros. La palabra de Dios siempre engrandece a Dios. La palabra de Dios lo que hace es que nos quebranta y nos humilla. Siempre es lo que hace la Escritura. Y fijaros que una de las cosas que llama la atención en este texto, que se lleva un montón de horas escuchando la lectura de la palabra, fijaros que dice desde el alba hasta el mediodía. Había mujeres, hombres y todos los que podían entender, que podía haber niños de 8, 9, 10 años, todos aquellos que podían entender, estaban allí un montón de horas leyendo la palabra. Y nosotros muchas veces nos quedamos porque a lo mejor estamos 40 minutos, 50 minutos y nos quedamos del tiempo de la palabra, ¿no? Aquí tenían tanta hambre que reciben la palabra. Y es interesante que en 3 ocasiones, si no he contado mal, o en 4, nos dice, en el versículo 3 dice, todo lo que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 5, todo el pueblo estuvo atento. Versículo 7, y el pueblo estaba atento en el lugar. Es decir, el pueblo estaba atento a la palabra de Dios. Allí estaba Esdras y los levitas estaban enseñando la palabra. Es la primera vez en la Escritura que se menciona un púlpito. Es la primera vez que se menciona que se escribió, que se hace un púlpito de madera y esto estaba por encima de la gente para que pudieran verlo y pudieran escuchar bien lo que Esdras estaba leyendo juntamente con los otros levitas que estaban enseñando la palabra. Así que fijaros, hermanos, que hay un hombre, por una parte, con pasión y que lleva al pueblo a leer otra vez la palabra. El pueblo obedece como un solo hombre y se pasan horas, hombres y mujeres ahí, todos los que podían entender la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están atentos, están con la boca abierta, con los ojos abiertos, con los oídos abiertos, con la mente abierta, escuchando la voz de Dios, atentos. No están con el móvil, no están pensando en que el Real Madrid va a jugar contra el Betis, no están pensando en que tengo que ir a Hacienda a pagar tal cosa. Están atentos a la palabra de Dios. Y por otra parte, otra confluencia que tiene es que había un grupo de personas que estaban enseñando, que estaban leyendo la palabra. Un grupo de personas que estaban allí haciendo entender que también se repite esta expresión, haciendo entender a la gente la ley de Dios, la palabra de Dios. Así que esto confluye, toda esta circunstancia confluye en la palabra de Dios, lo que hace la palabra de Dios y la acción de la palabra de Dios. Es interesante, cuando tenemos hambre de la palabra de Dios, estamos atentos a la palabra de Dios. Cuando lo que os había dicho antes en cuanto a la lectura de la palabra, no sé si sabéis, pero al principio en la iglesia primitiva estaba la figura del lector. Esa figura del lector se ha perdido.
por lo menos en las iglesias llamadas evangélicas. En la iglesia católica se sigue leyendo, hay textos bíblicos que se siguen leyendo cada semana. Pero la figura en el judaísmo hay textos que se siguen leyendo cada semana también. Pero la figura del lector, en este caso, por ejemplo, la iglesia católica, en el judaísmo, hay una serie de textos que todo el mundo tiene que leer. En la iglesia primitiva no era un texto para todos, cada iglesia tenía su propia lectura. Cada iglesia tiene su propia lectura. Entonces estaba la figura del lector que leía las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, los evangelios, y esa figura del lector ha desaparecido, por lo menos en nuestro ambiente. Ha desaparecido hace ya muchísimo tiempo que ha desaparecido. Pero lo había. Para ver una figura del lector que lea la palabra de Dios, tiene que ser una persona que lea bien, que tenga una buena dicción, que sepa dar los acentos, darle vida, en definitiva, a la palabra de Dios, ¿no? Y aquí están los levitas, están enseñando, están leyendo la palabra de Dios, están poniendo lo mejor que saben y para que la gente lo pudiese entender. Así que por una parte tenemos gente que intenta enseñar que la gente pueda entender, y por otra parte está la gente que están atentas a la palabra de Dios. Cuando eso ocurre, es una maravilla, porque la gente empieza a tener hambre de la palabra de Dios y empiezan a investigarla, a estudiarla también en sus propias casas de forma individual. Así que fijaros, hermano, que siempre es el mismo patrón. La iglesia que lee la palabra es una iglesia bendecida. La iglesia que no lee la palabra, y por supuesto cuando hablo de la palabra estoy hablando de obediencia, es una iglesia que tarde o temprano llegará a su ocaso y empezará el camino de la apostasía. La familia, el creyente que lee la Biblia todos los días para alimentarse, no para cuestionarla, sino para alimentarse, ese creyente siempre irá por buen camino, tendrá un discernimiento que será un discernimiento que da la palabra de Dios. Así, ¿hacéis bien estar atentos? Sí, tenemos que estar atentos a la palabra profética más segura. Sí, por eso mismo, porque es la palabra de Dios. Hoy en día, como muchas veces hemos hablado, hoy en día hay un analfabetismo bíblico increíble. Hay muchísimos clientes que no saben la mayoría de las doctrinas, muchísimos clientes que no leen libros del Antiguo Testamento, muchísimos clientes que tampoco leen ciertos libros del Nuevo Testamento, muchísimos clientes que no tienen ni idea de lo que es Apocalipsis porque les da miedo meterse o dicen que no entienden Apocalipsis, o Judas, por ejemplo. Muchísimos clientes que se conforman con sándwiches espirituales, con bocadillos espirituales, el versículo de YouTube, el versículo que aparece en un almanaque, en esto, y se acabó. Ese es el plan de hoy. El creyente que pasa tiempo meditando en la palabra, escudriñando la palabra, haciendo preguntas al texto, con libros que le puedan ayudar, que pasa tiempo tranquilamente, sin prisa. Estamos en la era de la prisa. Y con la Biblia pasa igual, desgraciadamente. Y para leer la palabra de Dios, no olvidemos, hermanos, que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, estamos haciendo eso. Estamos escuchando la voz de Dios, no lo olvidemos. ¿Cómo vamos a leer la voz de Dios con prisa? ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios con prisa? A veces pensamos que esto es una página impresa, o está en el móvil, o es una cosa, pero que estamos escuchando la voz de Dios. Entonces, si escuchamos la voz de Dios, que es la voz más importante, no tengamos prisa. Escuchemos tranquilamente y veamos los argumentos que ha dado Chadi, que son argumentos que todos nosotros hemos visto por activa y por pasiva. Es cierto. O sea, hay gente que dice, yo no leo la palabra de Dios porque no la entiendo, como debería ser al contrario, porque no la entiendo, la leo, porque es la única manera de entenderla, porque yo no estoy preparado. ¿Quién está preparado para leer la palabra de Dios? Si no es cuestión de preparación intelectual, es cuestión de preparación espiritual, y el Espíritu Santo nos hace realmente entender la Escritura. Así que una de las cosas que encontramos, que vemos que la palabra de Dios hace, es que nos hace entender y tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Por eso dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Una de las cosas por las que tenemos que estar atentos, de las muchas cosas que tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, es que, ¿cómo te lo voy a dejar a ti que lo diga? ¿Por qué tenemos que estar atentos a la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que leer la palabra de Dios?
No me diga, porque es un mandato, lo sé, lo sabemos que es un mandato, pero aparte de que sea un mandato, ¿por qué tenemos que leer y estar atentos a la palabra de Dios? ¿Por qué los judíos tienen que estar atentos a la palabra que Esdras y los levitas estaban leyendo? ¿Qué nos proporciona la palabra de Dios? ¿Cómo vas a saber que Dios quiere? Muy bien, ese es un argumento. ¿Por qué tenemos que estar atentos a la palabra de Dios? Para saber lo que Dios quiere de mí. Para saber la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se refleja en la palabra, en la escritura. Bien. Es que si no lees la palabra no puedes conocer a Dios, no puedes saber cuál es la voluntad de Dios, Eso es. o qué es lo que le agrada, lo que no le agrada, porque Dios pone lo bueno y lo malo. A lo bueno para que lo veréis que lo haga y lo malo para que no lo haga. Entonces, si no lees la palabra, ¿cómo puedes conocer a Dios? Antes, Conso, en el tiempo de oración, que por cierto es un tiempo de oración precioso, el tiempo de oración ha hablado una serie de cosas que si oramos por esas cosas, vamos, es todas las cosas que ella ha comentado para orar, seguro que vamos a hacer es una bendición para nosotros. Una de las cosas que ha dicho es que oremos para conocer más a Dios. Efectivamente, cuando oramos, conocemos más a Dios, porque entramos dentro del trono de la audiencia de Dios. Pero cuando leemos la palabra, ocurre exactamente lo mismo. Cuando ocurre la palabra, como estaba diciendo Chari, conocemos más a Dios. Ahora no estamos en el tiempo de las cartas. Tú le preguntas a un joven, ¿qué es una carta? Y te dice, ¿una carta? ¿La carta de Reyes Magos? No. Hoy en día ya el género epistolar se ha terminado. Eso después cuando yo estaba en la mili, que yo escribía cartas a mi familia, escribía cartas a Chari y escribíamos cartas. Y hoy en día eso se ha acabado. Ya tienen los WhatsApp. Que por cierto no se hace muy bien escribir en los WhatsApp por diversas cosas. El contenido es diferente, es más pequeñito, no te expresas tan bien, pero es lo que estamos acostumbrados hoy en día, a los WhatsApp, los correos electrónicos, etcétera, etcétera. Cuando tú escribes antes, en el tiempo de pleno analfabetismo, había un señor que se le pagaba por escribir cartas. Y tú ibas a un sitio, a una plaza, a un lugar, y estaba el escribidor, y tú pagabas para que te escribieran una carta, porque mucha gente era analfabeta. Gabriel García Márquez tiene alguna novela en ese aspecto. Entonces, fijaros que cuando tú escribes una carta, tú estás dando lo mejor que tienes. Te estás desnudando, te estás escribiendo tus emociones, tus sentimientos. Le estás diciendo a la otra persona realmente cosas que son muy importantes. Cuando tú lees la palabra, tú estás leyendo cosas que son muy importantes, que Dios te lo está dando, que Dios te lo está diciendo. Son cosas que Dios, el gran escribidor, lo está escribiendo, lo está diciendo, para que nosotros podamos realmente prestar atención y conocerlo más. ¿Por qué tenemos que prestar atención a la palabra? Porque realmente, como decía ella, es que no hay manera de conocerlo, de verlo, sino a través de la palabra, de obedecerlo, de conocer su voluntad, de conocerlo. Hay muchas razones, hermanos y hermanas, para estar atentos a la palabra. Una de las razones también, que no se han dicho, pero que es muy importante, es porque es el único libro que yo conozco que transforma. El único libro que cambia la vida de los seres humanos. Gente que han estado a punto de suicidarse. Me llega a la memoria, lo he dicho en varias ocasiones, aquel hombre, que no lo olvidaré nunca, en una reunión de pastores en Dos Hermanas, que era palestino, que era de la OLP, era en aquel tiempo una organización terrorista que luchaba contra los judíos, que ponían bombas y tal. Y este hombre era un árabe de extremistas que mataban, que ponían bombas, emboscadas a los judíos. Y musulmán, árabe. Y llegó un momento en que este hombre tuvo una crisis de fe en Alá, y en el Corán, y se fue a Argentina. Y en Argentina estaba en un hotel, y en el mueblecito en su cabecera había un Nuevo Testamento de los Gedeones, un musulmán, fanático, una persona que ponía bombas.
a los judíos, que querían que los judíos saliesen de allí. Y leyendo ese Nuevo Testamento, que él sabía que era el Nuevo Testamento, que sabía que hablaba de Cristo, que sabía que era... Y empezó a leerlo y se convirtió. Y se convirtió. Y en esa reunión de pastores en Dos Hermanas estaba él, estaba contando aquello, y él decía, y aquella misma noche yo me puse de rodillas y le pedí, como al final hay una oración, en el Nuevo Testamento de los oró para recibir a Cristo. Si ustedes hubiesen estado en aquella reunión, como estuve yo, allí no se movía nada. Estaba hablando de un silencio y todos los pastores estábamos así. Porque estábamos viendo el Saulo de Tarso. estábamos viendo la obra de Dios en un hombre como Saulo de Tarso. Aquel día él compartió, se arrodilló en la cama, le pidió a Cristo que entrase en su vida y buscó una iglesia evangélica en Argentina. Fíjate que podía haber ido a una iglesia católica, no tenía ni idea. Fue una iglesia evangélica, allí se quedó, allí lo discipularon, allí conoció a su novia y allí se casó. Y con el tiempo, de hecho estaba aquí en España porque la mujer se quedó embarazada, porque con el tiempo él sintió el llamamiento de Dios para volver a... Hoy en día estaría en Gaza, no sé si estaría, para volver a Palestina, para volver allí. Y sintió el llamamiento de Dios y se fue con su mujer a Argentina a predicar el Evangelio a los que antes habían sido sus amigos. Y ahora lo trataban como enemigos. Y lo trataban como... Lo torturaron, lo metían en la cárcel, se burlaban de él. Pero allí siguió. Allí, yo no sé dónde estará ahora. Pero en aquel tiempo estaba como misionero allí, en su propio país, predicando el Evangelio a los árabes, a los que habían sido terroristas, igual que él, compartiendo el Evangelio con su esposa. Cuando su esposa se quedó embarazada, la mandaron, se vinieron para acá, para España, porque decía que aquí las condiciones para tener un niño eran un poco complicadas. No sé muy bien por qué se fue a Argentina, pero el caso es que se vinieron para acá. Y aquí tuvieron un niño. Pues eso es lo que hace la palabra. Eso es lo que hace la Escritura. La Escritura nos transforma. O sea, ¿quién te va a decir a ti que un musulmán leyendo la palabra, que muchas veces lo que hacen es que la queman, leyendo la palabra, se convirtió? Y no solamente se convirtió, sino que vuelve allí a predicar el Evangelio a aquellos que antes eran sus amigos y que ahora lo consideraban su enemigo. Eso es lo que hace la Escritura, nos transforma. Por eso tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, porque nos transforma. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios porque otra de las cosas que ocurre que solamente hace la palabra de Dios es que hay mucha gente que está dispuesta a morir por la palabra. Y tú dices, ¿cómo puede haber gente que muera por un libro? Si estos son páginas, si esto se hace en una imprenta, si esto es... Pues hay gente que está dispuesta a morir por la Escritura. Esto tiene que ser por algo. Yo no estoy dispuesto a morir por el bigote. Yo no estoy dispuesto a morir por... yo soy Roma, ni mucho menos. Pero es que la palabra, el libro no es cualquier cosa. La palabra es la palabra de Dios. Entonces, Es vida. Es vida, da vida. Porque si no la lee, si ese hombre no hubiera leído el Nuevo Testamento, no se convierte. Eso es. De alguna manera, todos los que estamos aquí en esta tarde, de una u otra forma, la palabra del Señor, de una u otra forma, es la que ha llegado a tocar nuestra vida y a cambiarla, y por eso estamos aquí en este día. Si lo analizamos bien, Por la palabra. Pero eso la tienes que leer, si no la lees. Así que fijaros, ¿por qué es importante estar atento a la palabra de Dios? Aparte de las razones que hemos dado, que se ha dado. Porque la Biblia es un libro que transforma. Porque la Biblia es un libro que la gente está dispuesta a morir por la difusión de la palabra. No sé si habéis leído el librito, es muy pequeñito, ya es un clásico dentro de la literatura evangélica, El contrabandista de Dios, del hermano Andrés. Es un libro muy pequeñito y a muerte ya muy mayor este hermano. El hermano Andrés, en el tiempo del muro, en el tiempo del muro que hacía la diferencia en Alemania Oriental y Alemania Occidental, iba con un coche pequeñito, cargaba su coche con Biblias y llegaba a Rumanía, llegaba a Yugoslavia, llegaba a Bulgaria, llegaba a Rusia, todos los países detrás del telón de acero, como se llamaba,
de la Unión Soviética y llegaba de contrabandista, y llegaba con el coche para llevar Biblia, no almanaques, no historia, sino Biblias. Y él cuenta en ese libro, después se hizo una especie de documental, él cuenta las veces que pudo ver la obra de Dios, la mano de Dios, los milagros de Dios, de ver que tenía una carga, por ejemplo, de Biblia, lo detenían en la frontera, el policía de turno o el oficial abría el coche, las cajas estaban ahí y el oficial no veía nada y cerraba el carro y seguía para adelante, ¿no? Así, un montón. Cuando estuvimos mi mujer y yo en Houston, que bien se me da la idea. Cuando estuvimos allí, una vez tuvimos la visita, ¿cómo se me recuerda? De la mitad de las cosas que voy a decir, pero bueno. Tuvimos la visita de un misionero norteamericano que contaba de aquella época en Rusia y nos contó la experiencia de que estuvo en Rusia, en Moscú, por allí, predicando, y cuando hizo una invitación se levantaron un chorro de manos, no sé si dijo 100 o 200 personas por ahí recibiendo el Nuevo Testamento y tal, y él se quedaba asombrado, americano, como diciendo, ¿esto qué? Y lo repitió de nuevo, ¿han entendido ustedes bien lo que les he dicho? Y otra vez el chorro de manos, porque eran aquellos momentos en que había estado tan oprimido el Evangelio allí en Rusia y tal, que fue una conversión impresionante. Yo no sé si eran los años estos 70 del hermano Andrés de Pérez, pero me acuerdo que aquel hombre decía que ni él mismo se lo creía, la cantidad de gente que estaba recibiendo allí al Señor. Sí. Curioso. Sí. Y hemos venido a la gente. Y no solamente en lo que antiguamente era la Unión Soviética, en China, en Cuba. En Cuba hoy en día se sigue llevando palabras, se sigue llevando Biblias hoy en día, porque hay un déficit de Biblia tremendo. Entonces, la Biblia, ¿por qué tenemos que estar atentos, hermano, a la palabra de Dios? Porque hay gente dispuesta a morir por este libro, que se lo digan a Cipriano de Valera y se lo digan a los traductores y a Casio de Reina. Estaban dispuestos a morir porque el pueblo a Lutero, para que el pueblo pudiese leer la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que estar atentos? Porque es el libro que más se vende, es el libro que más se traduce, es el libro por excelencia. ¿Tú has visto el más perseguido? El más perseguido, efectivamente. ¿Tú has visto alguna vez que El más quemado. Y el que nunca lo destruye. y el que nunca lo destruye? ¿Tú has visto alguna vez en el telediario, cuando hablan de los bestsellers, que hablen de la Biblia? En ningún sitio. Te dice, ha salido este libro, se ha vendido por millones de... Sale, ¿no? Pum. Pérez Reverte, ¡tum! De la Biblia no se dice absolutamente nada. Y sin embargo es el libro que más se vende cada año con diferencia, donde hay más versiones de todo tipo. Igual que con Israel, la Biblia cuántas veces en la tema quieren desaparecer y no desaparecen. ¿No desaparece? Y Israel pasa ¿No desaparece? Pues es este libro, que es el que más se traduce, el que más circulación tiene, por algo será. Por algo será. El primero que se imprimió. El primero que se imprimió, efectivamente. Y ahora resulta que es el libro que más se lee y que si nadie quiere leer la Biblia. Perfecto. ¿Cómo te comento? Es interesante esto que ha dicho María Jesús. El primer libro que se imprimió, que es la imprenta de Gutenberg, el primer libro que se ha leído en la Luna. No recuerdo ahora el nombre del astronauta, pero uno de los astronautas que era creyente, ha habido varios que eran creyentes, uno de los astronautas que era creyente leyó una porción de la escritura en la Luna, en el cohete, no en la Tierra, en la Luna, pero en el cohete. Leyó una porción de la escritura y lo estaba leyendo y había mucha gente que en aquel momento estaba como... Ahora la gente va a la Luna y presta atención, pero hubo un tiempo en el que todos los astronautas iban, todo el mundo se quedaba en la tele, en la radio, y dio un testimonio de leer la escritura. Creo que fue Génesis 1:1, pero no, Génesis 1:1, ¿no? Gracias, Valita, que lo leyó. Desde el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo no sé si fuese el mismo que dijo, se maravillan de que hayan puesto los pies en la luna. Lo más fundamental es que hubo alguien que puso los pies en la tierra, hablando de Jesús.
Ese fue uno de ellos, Aldrin, Collins, Armstrong, no sé, había 3. Y fijaros también que otra de las cosas por las que tenemos que estar atentos a la palabra de Dios es porque es el libro más importante de la historia. ¿Cuál crees tú que es el libro más importante de la historia? No te digo ahora que digas la Biblia, pero para ti, ¿cuál es el libro más importante de la historia? El Para mí Quijote. también, el Quijote. El Bueno, los Quijote. españoles el Quijote, para los ingleses será Shakespeare, pero para nosotros Cervantes, muy bien. Sobre todo el Quijote. Muy bien. ¿Tú has leído el Quijote entero? ¿Entero? Entero. ¿Cuántos españoles habrán leído el Quijote No entero? lo sé, pero yo lo he leído entero. Bueno, pues fíjate. Pero yo me hago una pregunta general. ¿Cuántos españoles han leído el Quijote entero? Yo no he podido hasta ahora. No es fácil. Yo no he podido. No es hasta ahora. fácil, no es fácil. No, pero yo sí lo leí hace muchos años, ¿eh? Pero no es fácil porque las traducciones lo han complicado. Porque muchas veces la traducción se ha quedado en un español antiguo y no lo han revisado. Ahora mismo hay traducciones, revisiones del Quijote en el español que tenemos hoy en día y es una delicia. Pero es que durante mucho tiempo las traducciones eran malísimas también en ese sentido. Castellano. Era castellano antiguo. Los milagros que hace Dios, porque a mí me cuesta trabajo leer, porque tengo falta de comprensión de lectura, entonces me pierdo mucho y me cuesta mucho trabajo leer. Sin embargo, cuando me fui a trabajar a Sevilla, cuando estaba buscando sobre la palabra de Dios, estaba ahí, a ella había leído el de Miguel Delibes, un toso así de gordo, porque leer yo no sé si le echo la pata a Quijote, No, no lo he hecho. no me refiero de gordo, Los pilares de la tierra, a lo mejor. así de gordo. Y me dijo, porque claro, empezó a preguntarme sobre, porque en el libro este habla del purgatorio, que habla de la salvación, te pone planeta. Y entonces ella me preguntó que si eso del purgatorio era verdad, y no. Y hablamos de cuando Dios habla de que todo aquel que lo recibe es hijo de Dios, que no todos somos hijos de Dios, sino criaturas. Ella eso le impresionó mucho. Entonces me dijo, léetelo, a ver tú qué opinión tienes. Y yo digo, madre mía, ¿cómo me leo yo este libro? Y ya me cuesta toda una novela. Pues creo que me lo leería en unas 2 semanas. Yendo y viniendo nomás que en el tren. Es un novelón. Es un novelón. Yendo y viniendo en el tren. Pero me lo bebí. Y yo pienso que eso fue obra de Dios, porque yo no. Este es un libro que merece la pena regalar. Y no se nos puede decir, porque es un libro de una persona que es Miguel Delibes, es un escritor sumamente importante, y no se puede decir, no, que como es de los tuyos, no. Se puede regalar, es un libro muy importante, muy importante. Y si no lo habéis leído, os animo a que lo leáis. Igual que Miércoles de Ceniza, de Eva Díaz Pérez. Da el Igual. plan de salvación, que habla del purgatorio. Miércoles de Ceniza, no. Memorias de Ceniza. Miércoles de Ceniza. Memorias de Ceniza. Por cierto, la autora de Memorias de Ceniza es sobrina de Mari Carmen de Noaria. El marido de Mari Carmen es su tío. Es su tío. Prima del policía, ¿no? Sí. ¿Qué? Prima del policía de Nueva Vida. Eso es. Sí. Amiga de protestantes y evangélicos. Sí. Y durante muchos años, yo porque me enteré hace tiempo, muchos años iba a la iglesia con Mercado. Cuando Mercado estaba en otra, ella jovencita, iba a la iglesia, tuvieron varios años yendo a la iglesia, y muy curioso. Pues una gran Interesante. escritora, aparte Sí. de Memoria de Ceniza, es una gran Sí. escritora. Así. Yo quería poner un pequeño matiz, pequeñísimo, pero me llamó la atención también en la lectura esta, porque había repetido varias veces lo de atentos y atentos y atentos a las escrituras. Pero hay aquí un matiz que me ha gustado mucho porque me he acordado de Pepa, la que ya lleva tiempo con el Señor. Que dice en el versículo 8, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es otro matiz de estar con atención.
Para mí este matiz pone todavía más. Ponían el sentido, o sea, se concentraban de tal manera, tan intensamente, y me acordaba de Pepa, porque una mujer que tenía dificultades en la lectura, cuando cogía un texto empezaba bumba y bumba y bumba, y así lo iba machacando. Y esto es importantísimo, ponían el sentido, o sea, concentrado totalmente. Es la única manera de contrarrestar la superficialidad y artificialidad que hay generalmente en los tiempos actuales en cuanto al estudio de la palabra de Dios. En mi opinión. Puede estar equivocado, pero es lo que pienso. No, y además es interesante porque lo que ponían el sentido era lo que no leía. Ponían el sentido para que la gente lo entendiese. Es interesante. Bien. Bueno, familia, hoy hemos visto, vamos a dejarlo aquí. La semana que viene continuamos con este texto en Segunda de Pedro. Hemos visto que Pedro dice, no solamente Dios nos habló a nosotros en el monte de la transfiguración, no solamente es importante escuchar la voz, es que ahora tenemos otra voz, que es la palabra profética más segura. Hemos visto por qué es la palabra más segura, porque es inspirada, es soplada por Dios, por el Espíritu Santo, y se lo ha dado a los escritores. Y hemos visto que por qué tenemos que estar atentos a esa palabra profética. Y hemos visto el texto de Nehemías que se nos dice cómo el pueblo estaba atento a la lectura de la palabra de Dios. Y hemos visto algunos motivos en el que tenemos por conocer la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que estar atentos? Porque lo conocemos, porque sabemos su voluntad, porque así podemos obedecerle, porque la Biblia es un libro que transforma al mundo, porque hay gente dispuesta a morir por este libro, porque es el libro que más se vende y más se traduce, y porque es el libro que de alguna forma es el libro más importante de la historia, porque es el que más se lee y el que más se distribuye. Es el bestseller de cada día. En vez del panómetro de cada día, es el bestseller de cada día, es el libro más vendido cada día en todo el mundo. Y como decía Conso en sus 5 títulos o conceptos, el primero es el que transmite la sabiduría de Dios. Sabiduría, fue lo primero que dije. Amén, familia. Pues nos despedimos.